Se le ha criticado mucho a El Salvador por todo lo que ha sido su exposición a cripto, sobre todo a Bitcoin. Se le ha estado criticando de alguna manera durante mucho tiempo que había perdido dinero, tampoco demasiado. Yo creo que El Salvador ha sido un país que ha hecho probablemente la mejor campaña en marketing, la mejor campaña, si quería asociarse con tecnología, que ha podido hacer un país en general en la historia. Con lo cual yo creo que eso ya habría compensado incluso pérdidas que se hablaba de Bitcoin, que tampoco era tanta cantidad. Pero es que ahora, claro, ahora estamos en rentabilidad. Era la de emitir bonos con un colateral de Bitcoin, con el tema de los Vulcano Bonds, que tenía mucho sentido, pero con toda la caída quizá quedaron un poco, como si dijéramos, aparcados porque quizá el interés en ese momento no... Pero realmente tenía mucho interés porque lo que te venía a decir de alguna manera estos bonos que yo creo que se van a implementar, aquí lo que quería El Salvador, que yo creo que esto va a tener un impacto mayor ya que la campaña de marketing, es si consigue financiarse a un tipo de interés menor que el que se financiaría un país de su estilo. Un país que ha tenido habitualmente que pagar muchos intereses. Hablábamos que cuando empezaba con Bitcoin, incluso con eso todavía y con la presión del FMI, sus bonos caían y estaban prácticamente, que creo que en torno al 40% de caída, con lo cual financiarse prácticamente en ese momento parecía, de hecho en ese momento fue un órdago porque parecía que el país daba un paso más para ya que fuera imposible casi financiarse con un FMI encima opuesto a toda esta estrategia, pero realmente estos bonos lo que pretendían de alguna manera era tener una forma de financiarse más barata. Y claro, tiene sentido porque dices, bueno, tú inviertes en unos bonos del tesoro de un país que quizá no piensas que tenga mucha credibilidad y te tienes que fiar de que te van a repagar. Claro, si esos bonos están respaldados por Bitcoin, pues quizá a lo mejor estás dispuesto a prestarle, o por lo menos si tienes de alguna manera Confianza, ¿no? En confianza en este este tipo de sector. colateral, pues quizá a lo mejor tengas capacidad. Porque es verdad que analizando los bonos de Vulcano, no sé cómo los implementan al final, te venían a dar, devolver un poco pues el tipo de interés que te iba a pagar, que era un interés por debajo de lo que suele pagar El Salvador. Era un interés muy atractivo, es decir, que si estos bonos El Salvador conseguía colocarlos, pues hubiera sido una forma de financiarse muy, probablemente de las mejores que has tenido en su historia, por lo menos en su historia reciente. Y luego encima al bonista le daba una cierta upside de la subida de Bitcoin. Es decir, que bueno, la verdad es que era interesante porque al inversor en Bitcoin le daba un interés fijo por una parte y por otra parte le permitía compartir algo de su subida que también el Salvador se la llevaba. Con lo cual, bueno, es un instrumento interesante. Evidentemente es un instrumento que tiene o necesita que Bitcoin evidentemente pues tenga un comportamiento importante, pero bueno, yo creo que la gente que está invertida en Bitcoin podía verlo desde luego como una alternativa.